Las invito a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 137. Hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Amén. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ellas, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oramos. Señor, Padre amado celestial, muchas gracias te doy, Señor, nuevamente, por un día más en el cual podemos estar reunidos aquí con un grupo de hermanas, Señor, para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos este gran privilegio de estar aquí. Gracias te doy, Señor, porque me has puesto aquí en este lugar para poder hablar de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ministrándome, Señor, y que pueda, Señor, enseñar tu palabra correctamente, Señor. Gracias te doy, Señor, por este gran pasaje que tú me has dado, Señor. Te pido, Señor, que tú, así como has trabajado, Señor, en mi vida, también lo hagas con mis hermanas, Señor, que ellas puedan ser edificadas así como lo he sido yo, Señor. Gracias te doy por todo, Señor, y en todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Entonces pudimos ver al principio que junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordarnos de Sión, así hasta el versículo 6. Quizás en ese momento que leemos este pasaje podemos pensar: Babilonia, Sión, Jerusalén, ¿tendrá algo que ver conmigo? Sobre mi vida. Nos ponemos a pensar, quizás no, pero sí, la verdad que sí, tiene que ver mucho con nuestras vidas. Muchas cosas tienen que ver con nosotros. ¿Alguna vez te has sentido de esta forma, como los israelitas cuando fueron exiliados, fueron llevados al cautiverio? ¿Has tenido que pasar circunstancias en las cuales te has sentido extranjera en esta tierra? Lo bueno es que si sos hija de Dios, debes saber que este mundo no es donde estaremos para siempre. Este es un salmo que el pueblo de Dios expresa en los versículos que vamos a ver, un salmo de lamento, un salmo de dolor, de sufrimiento humano. Para entrar un poco en el contexto de por qué ellos fueron al exilio, es que en el año 587 a.C., Jerusalén, que era la capital del reino de Judá, del sur de Judá, fue destruida por los babilonios. Ellos tomaron el mundo y los judíos de Jerusalén fueron deportados a Babilonia. Las Escrituras nos dicen que esto sucedió porque ellos se habían rebelado en contra de Dios. Ellos los habían rechazado a Dios y Dios los estaba disciplinando. Ellos estaban recibiendo la consecuencia de su pecado, el castigo de Dios, el juicio de Dios. Aunque Dios los envió al cautiverio, también Dios le había prometido que luego de 70 años ellos serían devueltos a su tierra natal, a Jerusalén. Serían liberados, y así fue. Luego de 70 años, ellos fueron devueltos a su tierra, a Jerusalén. Pero este salmo fue escrito un poco tiempo después que ellos volvieron del cautiverio en Babilonia a su tierra natal. Pero ellos no podían dejar de olvidar lo que había sucedido durante esos 70 años, el dolor que ellos sufrieron. Por esto es un salmo de lamento, porque estaban recordando la tribulación que habían pasado. En los primeros 4 versículos, desde Babilonia, ellos recuerdan su tierra, Jerusalén. Están deseando estar en Sión, su hogar. Y luego en el versículo 5 y 6, ellos están comprometiéndose a no olvidar a Jerusalén. Primero, ellos añoran estar en Jerusalén.
y luego prometen no olvidar a Jerusalén. Ahora leemos y podemos ver que del versículo 1 al 3 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ellas colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. Y luego el versículo 14, que es el versículo central de este salmo, es el corazón. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? En los siguientes 2 versículos, ellos se comprometen a recordar, a no olvidar a Jerusalén. Podemos ver que en los salmos anteriores, el 135 y el 136, están llenos de alabanza del Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero no es nada parecido al Salmo 137. Son tan diferentes. A pesar de que los israelitas se regocijan de las bondades de Dios, como lo está escrito en otros salmos, como el 136, ellos no olvidaron su pasado doloroso, su sufrimiento en manos de los babilonios. Y se describe su experiencia en el Salmo 137. De forma dura y honesta, la memoria lo recuerda como si hubiese pasado ayer. Dios no estaba esperando a que ellos puedan olvidar su sufrimiento, porque eso no era lo que Dios quería. No quería que ellos olviden su dolor, lo que habían pasado, porque ¿cuál era el propósito de Dios para con ellos? Traerlos nuevamente a Él. Eso es lo que nos pasa a nosotras, como las que somos madres. Queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, recuerden que su pecado va a traer consecuencias cuando son desobedientes. Y consecuencias dolorosas muchas veces, porque la consecuencia siempre trae dolor. Pero como madres queremos que sean obedientes y no queremos que eso lo olviden ellos, la consecuencia de su pecado. Entonces la desobediencia los había llevado el pueblo al exilio y fue parte de su historia y era la historia de Dios, la historia redentora que Dios escribió en sus vidas en ese entonces para que nosotras hoy lo podamos tener en nuestras Biblias. Cuando pasamos situaciones dolorosas, no deseamos estar ahí, no queremos quedarnos en ese momento, sino que queremos salir de ese momento, pero siempre a nuestra memoria viene el recordatorio de lo que pasamos, porque es parte de nuestra historia, así como la tuvieron los israelitas, que al recordar ellos su pasado doloroso en Babilonia, así Dios quiere que muchas veces nosotros recordemos la consecuencia quizás de nuestros pecados, o por ahí son cosas porque vivimos en un mundo caído. Entonces Dios muchas veces utiliza eso para que nos volvamos a Dios, para que nos reencontremos con Él. ¿En dónde? En los momentos difíciles y dolorosos. Como podemos ver nuestro dolor del pasado o del presente, si somos hijas de Dios, eso nos guía a un futuro glorioso, donde Dios será magnificado como el gran Redentor, que hace todas las cosas buenas, y aún lo malo que podamos pasar en esta tierra, la Biblia nos dice que Él lo hace todo para nuestro bien. Entonces, en el versículo 1 dice que junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos, llorábamos al acordarnos de Sión. Ahora, a través de este salmo, podemos ver un contraste entre Babilonia y Sión. Sión también es llamada Jerusalén. Esos 2 términos son usados como sinónimos, Sión y Jerusalén. Literalmente, estas 2 ciudades, Babilonia y Jerusalén, son 2 ciudades, pero también lo vemos como un simbolismo de la realidad espiritual. Babilonia, cuando lees, por ejemplo, en Apocalipsis capítulos 17 y 18, ahí está también la Jerusalén celestial, también la conocida como la ciudad santa. Existe un sentido literal, también un sentido figurado,
en que las dos ciudades son usadas. Como podemos ver que del versículo 1 al 4 se repite en el pronombre nos. Se refiere a un grupo, no a una sola persona. Por eso es un salmo corporativo. Era un lamento corporativo de un grupo de personas. Hay una respuesta corporativa a lo que el pueblo de Dios estaba pasando. Vemos que dice, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos. Nos sentábamos. Hermanas, hay un tiempo en el cual estamos deprisa, también hay un tiempo para levantarse, para estar deprisa de acá para allá, pero también hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para detenerse, para estar tranquilas y un tiempo para contemplar, reflexionar y quedarnos un poco sentadas. Algunas de nosotras no podemos ver y entender lo que Dios hace en nuestras vidas a través de nuestros días. Y cómo podemos cantar las canciones de Sión cuando estamos viviendo en Babilonia. Porque estamos bajo mucho afán de esta tierra. Entonces se nos complica cantar las canciones del Señor. Muchas veces somos sorprendidas viviendo al paso de Babilonia, ¿o no es así? ¿A quién no le está pasando? Algunas veces tenemos que sentarnos y estar tranquilas, no estar deprisa, rápido, de acá para allá, sino que tenemos que detenernos, reflexionar y estar tranquilas. Después podemos ver que dice, al acordarnos, una palabra clave que están en los versículos 1, en el 5 y el 6. Ahora, Babilonia en ese entonces era una civilización avanzada. Dice que tenía increíbles bellezas, era riqueza, era próspera, tenía unos jardines colgantes. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Babilonia era la envidia del mundo entero por su belleza y todas sus cosas, pero no era el hogar del pueblo de Dios. Ellos estaban exiliados en Babilonia, eran cautivos, como las Escrituras nos dicen. Ellos estaban atormentados por aquellos que odiaban a la ciudad de Dios, por aquellos que odiaban a Jerusalén. Babilonia para los judíos pudo ser bonita, pudo haber tenido muchas cosas hermosas, pero era una ciudad extranjera. Esto es lo que dice el versículo 4. Podemos ver que Babilonia era una ciudad, como decía, elegante, de avanzadas cosas, pero era un lugar corrupto. Eran personas paganas, eran personas anti Dios. El pueblo de Dios no pertenecía allí, ese no era su hogar. El pueblo de Dios anhelaba su hogar, poder estar en su hogar adorando a Dios en su templo. Es algo muy interesante porque ellos por años habían dejado de adorar a Dios, habían olvidado a Dios, pero cuando lo perdieron todo, ahí se dieron cuenta todo lo que habían perdido, el gran valor que tenía. Entonces, por eso dice, al acordarnos, ahí es cuando ellos recordaban todo lo que habían perdido. Entonces, mis hermanas, este mundo donde vivimos, la ciudad del hombre, no es el hogar para los hijos de Dios. No pertenecemos aquí, sino que esto es una tierra extranjera. Somos extranjeras en este mundo. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que somos extranjeros. Aquí en este mundo no es donde deseamos estar. ¿Cuántas quieren estar allá en la ciudad celestial junto con Dios y dejar este mundo, esta tierra tan corrupta, donde somos en un cierto sentido cautivas, somos burladas, somos rechazadas por aquellos que desprecian a Dios? Si eres hija de Dios, no puedes sentirte aquí en esta tierra, en este mundo, como si fuese tu casa, porque no es nuestra ciudadanía aquí, sino que nuestra ciudadanía está en Sión, en la ciudad de Dios. Ahí es donde pertenecemos.
la ciudad, la que anhelamos, la que debemos anhelar día tras día. En el proceso de vivir en Babilonia, es importante que no nos olvidemos de Sión, sino que nos acordemos de Sión, de nuestro verdadero hogar, de nuestra ciudadanía. Entonces pudimos ver que decían, nos sentábamos al acordarnos y llorábamos. Esta palabra es un dolor profundo, un lamento. ¿Por qué ellos lloraban? Por su pecado. Porque esa fue la consecuencia de su exilio a Babilonia, la disciplina de Dios hacia ellos. Eso Dios no lo hizo porque no los amaba, sino que Dios los amaba demasiado. Los amaba tanto para dejarlos en sus propios pecados. Y ellos lloraban. ¿Por qué? Por su pecado, por haber sido desobedientes a Dios. Es probable que mientras vivas en Babilonia, mientras vivamos aquí en Babilonia, estemos tristes, lloremos por este mundo que no debería ser así. Porque no somos lo que deberíamos ser y no estamos donde deberíamos estar. ¿Qué es lo que te provoca tristeza, te hace llorar, lamentarte? ¿Es tu pecado, hermana? ¿O te lamentas cuando la iglesia del Señor es atacada en Babilonia? Mientras lloras y te lamentas, recuerdas que este no es tu hogar, no es nuestro hogar, pero estamos siendo guiadas a nuestro hogar, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no tendremos más pruebas. Disculpen. El Salmo 35 dice, por la noche durará el lloro, pero ¿qué es lo que vendrá a la mañana? A la mañana vendrá la alegría. Ahora podemos ver que en el versículo 2 dice, sobre los sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas. El dolor que tenía el pueblo había hecho que silenciaran su canto. La memoria los hacía recordar lo que ellos habían perdido. El recuerdo que este fue el resultado de su pecado. Y la mano de Dios disciplinándolos en medio de todo. Ellos no tenían ningún deseo de cantar. Y el versículo 3 podemos ver que nos dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. Esta palabra significa regocijo, cantos de gozo. Pero el pueblo de Dios podemos ver que era burlado, ridiculizado, atormentado por los babilonios. Le pedían que canten las canciones sabiendo su estado, sabiendo que ellos estaban tristes, que estaban mal, y ellos querían que ellos canten para así los babilonios podían burlarse de ellos. Hoy en día podemos ver los que atormentan al pueblo de Dios, los enemigos de Dios. Los babilonios son una fuerza muy opuesta a Dios y podemos verla cada vez más en nuestros días, ¿o no es así? Aquellos que rechazan los caminos de Dios, su verdad, los géneros, la sexualidad, el matrimonio, los derechos, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Ellos creen que son dueños de aquí, de esta tierra y atormentan al pueblo de Dios. Pero también podemos ver que tenemos un verdugo interno. ¿Cuál puede ser? El temor, el desánimo, un pasado que nos acosa, pecados que nos persiguen. Esos también son opresores. Cuando estás triste, sientes dolor, estás desanimada, no tienes deseo de cantar. ¿O no es así como nos pasa a muchas? Nuestro deseo es colgar nuestra arpa, porque se nos hace tan difícil cantar, tan difícil entonar una canción al Señor. Esto es lo que el Salmo 137, versículos 3 y 4 dice. Nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. Y ahora llegamos al versículo 4. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? No nos olvidemos que lo que estamos viendo, que el pueblo estaba en Babilonia por su pecado, por su propia rebelión en contra de Dios.
Como resultado, ellos le perdieron su canción, perdieron la canción al Señor. Ellos decían, ¿cómo podemos cantar? No había motivos de alegrías para que canten. No iban a cantarle canciones porque eran muy preciadas para ellos. No querían que ellos fueran burlados. Es muy difícil cantar las canciones del Señor cuando estamos en la tierra extranjera, pero no es imposible. Dios nos puede dar una canción para adorarle cuando escogemos por fe cantarle a Él en la tierra extranjera. Cuando nuestra fe se fortalece, y esto es lo que nos pasa cuando nos reunimos los domingos en adoración aquí al Señor. Cuando le cantamos las canciones al Señor, aparte de que nuestra fe es fortalecida, también es parte de testificar el Evangelio a las personas de esta tierra extranjera que no son creyentes. Pero aquellas que son hijas de Dios verdaderamente podrán cantar himnos, alabanzas y coros en momentos difíciles. Pero tú no podrás cantarle canción al Señor desde el corazón si el Señor no está en tu corazón. Si Él no está en tu corazón, no lo valoras, entonces déjame decirte que tú no le perteneces a Él. Entonces, ¿cuál será la canción que querramos cantar? ¿Será la canción del Sión? ¿Será la canción al Señor? Si no tenemos al Señor en nuestro corazón, ¿cuál será la canción que querramos cantar? La canción de Babilonia, la canción de esta tierra. Esa será la canción que querrás cantar. Podemos ver a lo largo de la Biblia quiénes fueron los que cantaron canciones en tierra extranjera. Como en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando Pablo y Silas, estando en Filipo, en prisión, fueron golpeados, fueron heridos sin misericordia. Ellos, ¿qué era lo que hacían a la medianoche? En el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ellos cantaban himnos de Sión viviendo en Babilonia. También podemos ver en el Antiguo Testamento el rey David, escondido en una cueva huyendo del rey Saúl. Tiempos muy difíciles eran, y David escribió algunos de sus salmos de lamentos mientras huía por su vida. ¿Cuántos salmos hoy no tendríamos si David nos hubiese propuesto cantarle al Señor en tierra extranjera? Muchas veces podemos encontrar y ver en internet cuántas iglesias son perseguidas, cuántos cristianos son perseguidos, que se reúnen en hogares entre 5, 6, 7 personas. ¿Para qué se reúnen? Para adorarle al Señor, para cantarle al Señor. Pero muchas veces lo tienen que hacer en un tono bajo, porque si los descubren que ellos están adorando al Señor, los llevan a prisión. Pero cuando están reunidos ese pequeño grupo, adoran al Señor, le cantan al Señor viviendo en Babilonia, viviendo en tierra extranjera. Cuando nosotras oramos, alabamos y cantamos en medio de nuestro dolor, de nuestro tormento, por un hijo, una hija o un nieto no cristiano, a través del dolor físico, cuando los resultados que te dieron no eran lo que esperabas, cuando la economía no mejora, el trabajo que quizás perdiste, el esposo que no te ama como Cristo ama a la iglesia, tu pecado que te atormenta y te persigue, pero tú quieres amar, tú quieres agradar a Dios, pero te vuelves nuevamente a tus pecados. Cuando alzas tu voz, cuando cantas las canciones de Sión, viviendo en Babilonia, tu fe será fortalecida. Y el testimonio del Evangelio será evidente. Otros querrán oír y cantar las canciones de Sión mientras tú adoras a Dios a través de tus lágrimas, a través de tu dolor, a través de tu tristeza. Un día estaremos en casa, en Sión. Ya no estaremos en tierra extranjera, pero debemos recordar que este no es nuestro hogar,
no es el final para las que son hijas de Dios. Esta tierra no durará para siempre. Somos peregrinas en esta tierra. Vamos camino a la ciudad celestial, camino a Sion, donde ahí estaremos con nuestros hermanos, nuestras hermanas, las que ya partieron antes que nosotros, las que Dios los llamó anticipándose. Un día estaremos allí. Y esto es un recordatorio muy importante y necesario en nuestros momentos de lucha diarias. Ahora podemos ver en el versículo 5, podemos observar el pueblo de Dios prometiendo recordar a Jerusalén, a Sion. Acá el salmista habló en plural. En los primeros 4 versículos, 9 veces en los primeros 4 versículos vemos este sentido de comunidad, de un grupo corporativo. Pero en el versículo 5 y 6, este pasaje cambia. ¿A qué cambia? A singular, a mí, a yo. Todo esto se vuelve muy individual, muy personal. Es una promesa. Cada persona promete su lealtad y dice, estoy decidido a no olvidar. Ahora leemos el versículo 5 y 6, que dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El salmista está diciendo, si yo me siento en Babilonia como parte del pueblo de Dios y canto alegremente junto con toda la cultura, toco mi arpa, paso un buen tiempo olvidando mi sufrimiento, olvidando lo que pasé en mi hogar en Jerusalén, si me olvido que el templo yace en ruinas, entonces que la mano con la que toco mi arpa se seque, se haga inservible, que mis cuerdas vocales se paralicen, que no pueda ni hablar, que no pueda ni cantar. Al parecer, lo que quiere decir el escritor es que el Señor le quite las fuerzas, que lo haga inútil. Se supone que utilicemos nuestras manos para alabanza, para adoración a nuestro Señor. Quizás lo que Él está diciendo es, no permitas que mis manos se alcen en alabanza y adoración si me olvido de dónde vengo, si me apego más a Babilonia de lo que estoy apegada en Jerusalén. Babilonia era una ciudad hermosa, era próspera, quizás alguna de las ciudades que nosotras podamos conocer aquí que son hermosas, podrá haber sido la más hermosa, pero era una ciudad pagana y corrupta, como les he dicho. Jerusalén era una ciudad física, obviamente, el lugar donde estaba el templo de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba, pero también es utilizada para referirse simbólicamente al pueblo de Dios, la ciudad de Dios, la iglesia de Dios, la Jerusalén celestial. Como podemos ver este pasaje, podemos aplicarlo en nuestros propios corazones como el pueblo de Dios. Lo que estamos prometiendo no es permitir que nuestro corazón se una más a nuestro hogar terrenal, a este mundo, que a nuestro hogar espiritual, celestial, eterno, la ciudad de Dios. Entonces, como dice, mi lengua péguese a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén, mi tierra natal, mi pueblo, el lugar donde pertenezco, el lugar donde mora la presencia de Dios, si yo no pongo a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, esta es una promesa que hacen de amar lo que ama a Dios. ¿Qué es lo que ama a Dios? En el Salmo 82, versículo 2 dice, el Señor ama las puertas de Sión más que a todas las otras moradas de Jacob. Así que es una promesa de amar lo que Dios ama, de atesorar lo que Él atesora, de valorar lo que Él valora.
es atesorar nuestro hogar celestial y eterno sobre todo gozo terrenal, sobre todo gozo que podamos tener aquí en esta tierra. Ellos, la promesa que hacen es atesorar a Jerusalén, a Sión, sobre todo. Entonces, acá es lo que dice: Señor, déjame paralizada, inservible, si no te atesoro a ti, a la Jerusalén celestial, tu ciudad, el lugar donde moras por encima de mi más grande gozo. En el Salmo 73, versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo que deberíamos preguntarnos es: ¿cuál es nuestro más supremo gozo? ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Qué es lo que más valoramos? ¿A qué es lo que le damos prioridad? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que realmente amamos? Sabemos que es bueno disfrutar los regalos de Dios. Él nos los ha dado para que podamos disfrutarlo. Pero tú amas más eso que al pueblo de Dios. ¿Amas más eso que a la iglesia de Dios? ¿El lugar de la presencia de Dios? ¿Amas más esas cosas que el lugar donde mora la presencia de Dios? Podrá parecer difícil en estos momentos, aún imposibles también, cantar canciones al Señor en esta tierra extranjera. Pero te invito, hermana, a que decidas y a que puedas hacerlo. Aún en medio de tus lágrimas, cantar por fe al Señor. Y canta en anticipación a lo que nos vendrá, aquellas que somos hijas del Señor. Con anticipación gozosa, aquel día cuando cantaremos para siempre, allí en el cielo, en la ciudad santa, en la ciudad celestial, en el eterno, en la eternidad con nuestro Dios, cuando estemos allí juntas al Señor, adorándole, donde ya dice la Biblia, no habrá más llanto, no habrá más dolor, sino que estaremos alabando a nuestro Dios, por siempre y para siempre, toda la eternidad. Pero solamente eso puede pasar si somos hijas de Dios verdaderamente, si atesoramos todo, si lo ponemos a Dios en nuestro primer lugar. Si decimos, como dice el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aunque pasemos por, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada nos va a faltar. Si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En dificultades, en las luchas diarias, el Señor va a estar con nosotros. Como cantábamos, aunque me humille, Señor, aunque no tenga nada, Señor, ayúdame a cantarte a ti, a ponerte primero, Señor. Aunque esté el cielo gris, Señor, aunque pasemos pruebas, sabemos que el Señor está con nosotros, que Él no nos va a dar cosas que no podamos soportar, sino que junto con la prueba, Él nos dará la salida. Pero también recordemos que la consecuencia de desobedecer la palabra de Dios va a ser dolorosa. Y muchas veces el Señor, como hizo con los israelitas, permitió eso. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él, para que estemos con Él. Porque si no tenemos al Señor, nada tenemos, mis hermanos. Pero si somos hijas de Dios en momentos difíciles, podremos cantarle al Señor gozosos. Porque aquí donde estamos viviendo, esto es pasajero. Un día terminará, pero su eternidad, la eternidad con el Señor no va a terminar, no va a tener fin. Y eso es lo que nos debería llevar a reflexionar cada día de nuestras vidas, darle gracias a Dios. Yo siempre doy gracias a Dios, porque ¿qué pudo haber visto algo bueno el Señor en mí, en mi vida? Nada.
nada bueno porque soy pecadora, soy como un trapo de inmundicia. Pero el Señor aún así tuvo compasión, entregó a su Hijo amado, su Hijo santo, 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 sin pecado, viniendo aquí a esta tierra, viviendo en tierra extranjera estuvo el Señor y padeció hasta muerte, y muerte de cruz. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos. Las invito a que puedan ponerse de pie y vamos a orar. Señor, Padre amado, eterno, celestial, muchas gracias te damos, Señor.